Ese es el mensaje de hoy. Y vamos a empezar con el libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. ¿Y qué dice en Marcos? Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Miren qué interesante cómo predicaba nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a predicar una religión. No vino a predicar la religión judía, no vino a predicar la religión evangélica, ni la católica, ni la musulmana. No, Él dice que vino a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Ese era su mensaje. Su mensaje y las buenas noticias que trajo Jesús, diciendo: el reino de Dios se ha establecido. El reino de Dios ya vino con Jesús, vino a este mundo. Ese fue su mensaje. El reino de Dios. El reino de Dios ya se ha acercado, ya ha venido. Cuando vino Jesús, se estableció el reino de Dios aquí en la tierra. Muchos judíos no entendían esto. Muchos judíos esperaban un Mesías como Moisés. La gente estaba esperando un Moisés que los liberara de la opresión de los romanos, que los liberara. Así como Moisés liberó a su pueblo de Egipto, la gente estaba esperando un Mesías, un libertador, un reino terrenal común y corriente. Pero Jesús no vino a establecer un reino humano, vino a establecer un reino espiritual aquí en la tierra. Y la gente no comprendía. Pero eso es lo que vino a establecer Jesús, un reino espiritual aquí en la tierra. Y el reino de Dios y la transformación personal. Esto dice en Juan 3:3. Dice, pero primero vamos a leer esta parte. Dice: vivir en el reino de Dios implica una transformación personal y espiritual. Jesús enseñó que debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Así que, ¿de qué reino está hablando el Señor? ¿A qué reino se refiere Jesús cuando dijo: el reino de Dios se ha acercado aquí en la tierra? Está hablando de un reino espiritual. Y eso le dijo a Nicodemo cuando Jesús se encontró con este tremendo hombre también de Dios, un hombre muy conocedor de la ley, un hombre también religioso, espiritual. Pero mire lo que le dijo Jesús a este hombre. Le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí le dio el primer requisito para todos aquellos que quieren vivir en ese reino de Dios, ese reino que vino a establecer aquí en este mundo. Si tú quieres ver, si tú quieres entender, si tú quieres conocer ese reino, tienes que nacer de nuevo. Tienes que renunciar y morir a esa vieja vida. Tienes que dejar atrás una vida anterior, una vida donde estabas viviendo en la ignorancia, en el pecado, alejado de Dios. Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que comenzar, en otras palabras, una vida nueva. Tienes que nacer a una nueva vida con Cristo Jesús. Si leemos el contexto de esta historia, este hombre no entendía eso, no entendía
que Jesús lo que le estaba diciendo, palabras espirituales, no eran palabras humanas, eran palabras, tenías que nacer una vida nueva espiritual. A esa. Y es una decisión que cada uno tiene que tomar. Cada uno de nosotros un día tomamos esta decisión. Cada uno de nosotros un día tuvimos que decidir morir a esa vieja vida y nacer, comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Es una decisión que cada uno tuvo que tomar. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa experimentar una renovación interior a través del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir en conformidad con los valores del reino. Así que, repito, si tú quieres vivir en ese reino, si tú quieres vivir en el reino de Dios, ese reino de Dios que Jesús ha establecido aquí en la tierra, necesitas nacer de nuevo. Necesitas experimentar una renovación interior a través del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice el Señor. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos nacer y comenzar una nueva vida, una experiencia espiritual. A eso se refiere nacer de nuevo. Que nos capacita para vivir conforme a los valores del reino. Este reino de Dios tiene valores diferentes a los del reino del mundo. Hay otro reino aquí establecido, es el reino de Satanás. La Biblia le dice el reino de las tinieblas. Hay un reino también de las tinieblas y hay un reino de Dios. En este lugar donde todos estamos viviendo en dos reinos. Mucha gente vive en el reino de las tinieblas. Vive en el odio, en el pecado, en la venganza, en ese reino. Pero los que hemos decidido vivir en el reino de Dios, tuvimos que tomar una decisión. Dejar atrás esa vida y comenzar una nueva vida. ¿Y cómo tenemos que vivir en el reino de Dios? Ahora con nuevos valores. Los valores del reino de Dios. ¿Qué tal? Interesante entender esto. El bautismo del agua es interesante también en Juan capítulo 3. Jesús le dice otra cosa muy interesante. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ya nos habló de nacer en el Espíritu anteriormente, pero ahora nos menciona nacer en agua. Y esto del agua, en el Antiguo Testamento, se utilizaba para representar la purificación y la renovación espiritual. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice, lávate, límpiate, quita la maldad de tus obras delante de mis ojos. Dice Isaías 1:16. Así que, mis hermanos, esto del agua no era algo nuevo. Esto de este bautismo de agua, esto de entrar en las aguas y salir, es un acto de purificación. Es una ceremonia, obviamente, donde tú estás demostrando que estás dejando atrás. Está muriendo la vieja persona y está naciendo una nueva persona, a una nueva relación, a un nuevo reino. Has dejado el reino de las tinieblas y estás comenzando a vivir en un nuevo reino. Entonces es interesante y es algo que por si acaso todos deberíamos cumplir esta ceremonia de bautizarnos en agua. Si alguna persona no lo hizo, tenemos que ver la manera de que cumplas esta ceremonia de purificación muy significativa, donde estamos cumpliendo el mandamiento de Dios y estamos también esta ceremonia de purificación que es a través del bautismo en agua. Repito, es una ceremonia solamente, ¿no? El agua no es algo mágico, no es que
entras pecador y sales santo. No, eso no tiene que ver. Tiene que ver simplemente con cumplir lo que dice el Señor, y por eso animo a aquellos que todavía no lo han hecho que lo hagan y que podamos cumplir lo que dice su palabra. Pero quería comentar eso para entender. ¿Qué más? ¿Cómo tenemos que vivir en el reino de Dios? Como ciudadanos. Mira, como creyentes somos llamados a vivir como ciudadanos. Eso dice, ¿no? En Filipenses 3:20. Como creyentes somos llamados a vivir como ciudadanos del reino en medio de este mundo caído, ¿sí? Así que es interesante que entendamos que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos decidido dejar esa vida anterior, ahora somos ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Así que cada uno tiene su propia ciudadanía, pero la más importante es que somos ciudadanos del reino de Dios. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Qué tal? Eso dice Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto significa que nuestras lealtades, prioridades deben estar alineadas con los principios y propósitos del reino, incluso cuando esto signifique ir en contra de las normas del mundo. Así que acá hay una diferencia. ¿Cómo tenemos que vivir en este reino? Conforme a los valores del reino de Dios. ¿Y dónde están esos valores? En la palabra de Dios. El mundo tiene otros valores y los valores de Dios son otros. Así que no podemos vivir en los dos reinos. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vivamos según los valores de Dios. El mundo tiene otros valores. Bueno, nosotros los hijos de Dios hemos decidido vivir conforme a los valores del reino de Dios. Así que la prioridad es el reino, mis hermanos. Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que ahí Jesús nos está diciendo que busquemos al Señor, que busquemos vivir en ese reino. Que sea lo primero, vivir en ese reino. Busquemos a Dios. Y todas las demás cosas van a venir. Por eso qué importante es poner en orden nuestros valores. Qué importante es que tú pongas realmente a Dios en el lugar que corresponde, el primer lugar de nuestra vida. Después vienen las demás cosas, tu familia, tu trabajo. Y cuando tú pones en ese orden las cosas, dice cómo se va a cumplir, vendrán las demás cosas añadidas. Hoy en día la gente hace al revés. Cuando le sobra tiempo se acuerda de Dios. Primero está su familia, primero está su trabajo y nunca le alcanza y le va mal. Por eso qué importante es poner en orden nuestra vida. Pon a Dios en el primer lugar de tu vida. Dale honor al Señor en todo. Hoy en esta mañana, en este día, te felicito porque has renunciado a dormirte hasta las 12 y has dicho, yo quiero buscar a Dios, yo quiero escuchar su palabra. Bienísimo. Y eso tiene que ser todos los días. Esto significa que el reino de Dios debe ser nuestra principal preocupación y enfoque en la vida, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras ambiciones personales. Claro que sí. Así que yo te animo que pongas al reino de Dios en el primer lugar de tu vida, lo más importante, ¿no? Y verás que se va a cumplir su palabra. Verás cómo las demás cosas se van a añadir cuando tú pones a Dios en el primer lugar de tu vida. ¿Cuáles son las características del reino de Dios? El reino de Dios se caracteriza por la justicia, por la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Esto dice en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mis hermanos, vale la pena vivir en el reino de Dios. Vale la pena.
Porque uno, viviendo en el reino de Dios, realmente vive en paz. Vive con el gozo del Espíritu Santo. Ya no está, ya dejamos todos los problemas a los pies del Señor. Decimos, Señor, mis problemas te los dejo en tus pies. Yo quiero tener paz, yo quiero tener gozo. Qué lindo es vivir en el reino de Dios. Realmente, mis hermanos, uno puede dormir en paz porque uno vive en el reino de Dios. Así que esa es la clase de vida que el Señor nos ofrece cuando decidimos vivir en el reino de Dios, ¿sí? Cuando vivimos en el reino de Dios, buscamos, dice, la justicia de Dios en todas nuestras acciones. Promovemos la paz y la experimentamos y una alegría que trasciende las circunstancias, ¿sí o no? Es tremendo cuando uno vive el reino de Dios, esa paz que el mundo no puede comprender. Realmente, mis hermanos, vale la pena. Y pueden suceder muchas cosas a nuestro alrededor. Pueden haber muchos problemas, pero ya no nos afectan, ya no nos tienen que afectar. No seamos personas influenciadas por todo lo que nos rodea. Hay mucha gente que se deja influenciar y rápidamente se deja quitar el gozo del Señor, la paz del Señor. No seamos personas que nos dejemos influenciar. Pueden ser las personas, pueden ser algo que has visto en el internet o una noticia. A veces somos muy susceptibles y nos dejamos influenciar por lo que dicen, por lo que opinan los demás, por lo que escuchamos. Hermanos, no te dejes influenciar por el mundo. Solo créele al Señor. El Señor dice que tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que tiene que importar. No te dejes influenciar por el mundo, ¿sí? Créele solamente al Señor. ¿Cómo qué más tenemos que hacer en el reino de Dios? Participar en su obra. Jesús nos llama a ser participantes activos en la expansión del reino de Dios en la tierra. Esto dice en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la tarea que tenemos todos. Esta es la gran comisión. No dice que vayamos y hagamos evangélicos, que vayamos y hagamos católicos. No, id y haced discípulos de Cristo. Esa fue la orden. Y eso es lo que... Y para ser un discípulo toma tiempo. No es solamente que le prediques un ratito ahí en la calle. No. Hay que formar discípulos. Hay que orar por ellos. Hay que enseñarles la palabra. Eso es formar un discípulo. Y mira, cuando esa persona ha entendido el mensaje de Dios, cuando se bautiza. ¿Qué tal? Esa es la señal de que una persona ha entendido el mensaje de Dios, cuando toma la decisión de bautizarse. Ahí tienen un detalle. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que, mis hermanos, todos tenemos esta tarea. Y miran, yo les digo, esto podemos hacerlo hoy en día de forma también digital. Yo quiero animarles a todos ustedes que cada semana nos propongamos a invitar a alguien a los cultos. Que nos propongamos a invitar a alguien y oremos por alguien para que participe en estas reuniones, ya sean las reuniones de oración de martes y jueves, ya sean los cultos de los domingos. ¿Por qué no nos proponemos a que cada semana podamos invitar a alguien y que esa persona pueda ser parte de esta iglesia virtual? Yo quisiera desafiar a cada uno de ustedes. Imagínense, ahora somos 14 personas.
Imagínate si nos proponemos invitar a una persona por semana. Creceríamos rápidamente. Pero esto no es solamente invitarle así nomás. ¿Saben? Cuando tú quieras invitar a alguien, antes de invitarle a esta reunión, hay que orar por esa persona. Hay que orar y decir, Señor, toca a esta persona para que pueda participar en la iglesia virtual. Yo te animo que ores antes de invitarle. Y cuando tú veas el momento adecuado, ahí le invitas a participar en esta iglesia virtual. Y seguro que vamos a crecer rápidamente. Yo quiero proponerles que cumplamos esto de ir a ser discípulos de una forma digital. Puede estar en cualquier parte del mundo inclusive. Pero es cosa de que tú ores primeramente. Tú sepas que esa persona necesita de Dios. Y empieces a comunicarte a través de mensajes, orando por ella, a través de mandarles un texto bíblico. Mire qué interesante es que tú puedas orar por esa persona. Y esa persona tú le digas, mira, tenemos reuniones y quisiera invitarte a participar en estas reuniones. Y seguro que va a estar contento. Así que ¿por qué no cumplimos este versículo hoy en día con las herramientas digitales que tenemos? Que en vez de estar compartiendo cosas negativas, chistes, comparte la palabra. Comparte con mensajes de Dios. Ora por esas personas. Mándales una oración. Que se sientan que tú te preocupas por ellos. Y estoy seguro que van a querer participar. Porque se puede demostrar amor a través del internet, ¿sabían? Se puede demostrar afecto con las palabras, con los mensajes. Así que mis hermanos, ya no hay excusa. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo para predicar y hacer discípulos. No tengo tiempo para salir y cantar en la plaza. Hermanos, pero tienes tiempo para estar chateando, para estar viendo algo en internet. Hay tiempo. Pero utilicemos ese tiempo para predicar y hacer discípulos. ¿Qué tal? Yo quiero desafiarles. Imagínense que nos propongamos a predicar e invitar a una persona por semana a la iglesia virtual. ¿Qué tal? Quiero desafiarles, mis queridos hermanos, que tomemos ese plan para que esta comunidad de la iglesia virtual pueda crecer. Amén. Vamos a seguir. En Juan 17:14, Juan 17:14 dice así: yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Miren, esto Jesús dijo cuando estaba orando por sus discípulos. Y estaba orando al Padre. Jesús le estaba diciendo, Señor, yo ya les di tu palabra. Y el mundo los odia, porque no son de este mundo. Mis hermanos, eso es para nosotros. Cuando eres cristiano, cuando no eres cristiano, todos te quieren. Todos te quieren cuando no eres cristiano, porque eres igual que ellos. Mientes, te invitaban a emborracharte, te emborrachas, claro. Todos son tus amigos. Pero cuando tú decides vivir una vida diferente, cuando tú decides ser cristiano, ahí ya empiezan a odiarte, como dice acá, porque el mundo te odia. Y así pasó, y así pasa con todos los hijos de Dios. Por eso, ¿cuándo tienes que preocuparte? Cuando todos te quieren, ahí tienes que preocuparte. Pero si hay gente que no le agrada tu vida, quiere decir que estás bien. Porque al mundo no le agrada a los cristianos. El mundo quiere vivir como se le da la gana. Por eso, esto es para nosotros. El mundo no nos quiere.
Pero no importa, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del reino de Dios, acuérdate. Así que, qué importante es saber dónde estamos viviendo. Saber en qué lugar estamos viviendo. Tú no estás viviendo en el reino del mundo, en el reino de las tinieblas. Estamos aquí en la tierra viviendo en el reino de Dios. No somos de este mundo, somos del reino de Dios que está aquí. Así que vive como un ciudadano del reino de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En conclusión, vivir en el reino de Dios en este mundo es una invitación, un llamado que transforma nuestras vidas y nuestra perspectiva. ¿Sí? Que podamos vivir cada día en la realidad y los valores del reino, buscando su justicia, promoviendo la paz, proclamando su evangelio, mientras esperamos con esperanza la plenitud del reino futuro. Mis hermanos, va a venir a establecerse físicamente ahora un día el reino de Dios. Un día Jesús va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero vino, solamente nació en un pesebre. Vino a establecer el reino de Dios, pero vino con un propósito: a morir por toda la humanidad. Ese es el primer paso. Pero Jesús prometió que volverá. Pero ya no va a volver de la misma manera que vino. Va a venir ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso dice su palabra. Así que mientras aquí en la tierra vivamos en ese reino de Dios. Vivamos según los valores del reino de Dios. Busquemos la justicia, promoviendo la paz, predicando su palabra, ganando y haciendo discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios nos conceda la gracia y la fortaleza para vivir como ciudadanos en el reino de Dios en medio de un mundo cambiante. Señor amado, muchas gracias por ayudarnos a entender quiénes somos. Todos aquellos que hemos decidido y te hemos abierto nuestro corazón, te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, vivimos en el reino de Dios. Somos del reino de Dios. Somos ciudadanos de tu reino aquí en la tierra. Y queremos vivir según tus valores. Queremos vivir con ese gozo, con esa paz. Queremos invitar a otros que pertenezcan a este reino de Dios. Queremos ir y hacer discípulos. Señor, ayúdanos a cumplir tu mandato. Gracias, Señor amado, porque tenemos una gran tarea como ciudadanos del reino de Dios. Ayúdanos a vivir de esta manera. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.